Buenas noches, maestro y compañeros. Hoy les voy a presentar el tema de lo que es la comprensión de listas, en lo que es Python. La materia, como saben, es inteligencia artificial. El docente Alejandro Hernández Cadena, un servidor Ángel Manuel Martínez Suárez, y la actividad va a ser promedio de estudiantes. Primero debemos de saber qué es la comprensión de listas, en lo que es Python, el cual nos dice que es una técnica que permite crear listas de manera concisa y eficiente. En lugar de solo usar un bucle for para agregar elementos a una lista, podemos usar una sola línea de código para generar una lista con una sintaxis compacta. Es decir, en lugar de hacer un arreglo, por decirlo de alguna manera, y luego de hacer el bucle for, perdón, pues básicamente lo que podemos hacer es acortar esas líneas de texto que podrían ser unas 5 o 6 líneas de texto y hacerlo solamente en una sola línea de código, incluyendo la sintaxis dentro de nuestras listas. Como vemos y observamos, aquí tenemos un ejemplo de la sintaxis, que lo que primero lleva es el nombre de la variable, en donde se va a almacenar esa sintaxis. En este caso aquí tenemos que es nueva lista, que va a ser igual a la lista que vamos a crear. En este caso, primero tenemos que tener en cuenta que lleva la expresión que vamos a utilizar, seguido del bucle for, por el elemento, en este caso va a ser un iterador, o normalmente se utiliza iteradores, pero pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues va a cambiar el elemento en pues el iterable y en este caso if la condición. En el caso que haya condición, no siempre debe de llevar una condición. Sin embargo, cuando lo requiere, se agrega esta parte que es if y la condición en la que es la sintaxis de la estructura. Aquí tenemos un ejemplo pues bastante simple. No debemos, se nos generan tres líneas de código. En lo primero que hacemos es declarar una variable llamada números 2 y declaramos un arreglo vacío, una lista vacía. Por lo consiguiente, en la siguiente línea vamos a hacer el bucle for, en donde con el iterador, en un rango de 5 números, lo que va a hacer número 2 se va a rellenar el arreglo con este de un iterador más uno por 10. Es decir, sabemos que el iterador comienza en cero. En este caso le sumamos un uno. ¿Para qué? Para que cuando se haga la operación sea un cero más uno por 10 va a ser 10. Cuando llegue al siguiente bucle, cuando llegue al siguiente número, va a ser, como ya tiene un número almacenado, el iterador va a valer uno. Al hacer esta condición, vamos a sumarle nuevamente otro uno que va a ser uno más uno por 10 va a ser a 20 y así sucesivamente hasta que el bucle flor termine. Como vemos aquí se lleva a una línea de 3 de la sintaxis de lo que es la programación. En lo que es la comprensión de listas, podemos reducirlo solamente a una línea. En lo que es, por ejemplo, volvemos a declarar nuestro variable números 2 y ya no vamos a declarar el arreglo vacío. Lo que vamos a hacer es, dentro de nuestro arreglo, vamos a poner la condición y en este caso el bucle for. Como vemos nuestra condición, como recordamos la sintaxis, nuestra condición va a ser i más uno que va a ser el iterador más uno por 10 que es lo mismo. Va a sumar al iterador un uno y lo vamos a multiplicar por 10 para el iterador en el rango 5, es decir, vamos a tener un rango de 5 números y por lo consiguiente el bucle for va a ejecutarlo 5 veces hasta que termine el número del rango y la siguiente línea de texto no, ahora sí que no entra dentro de nuestra comprensión de listas, sino simplemente es para imprimir los números de ese arreglo que se generaron. Eso como tal es la estructura base o básica de lo que es pues la comprensión de listas. Veámoslo con un ejemplo un poquito más extenso. Lo que vamos a hacer va a ser sacar el promedio de estudiantes. ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos lo que es una lista creada llamada estudiantes. Si se dan cuenta, no es como tal una lista solamente, sino de que dentro de esta lista tenemos un diccionario en el cual vamos a contener bastantes elementos, o bueno, unos 4 o 5 elementos. Lo que van a contener nuestro diccionario va a ser el nombre de los alumnos, en este caso aquí ya podemos ver Ana López, la materia junto con su calificación, en este caso aquí hay matemáticas, ciencia y literatura, ambos acompañados de su calificación. Y como vemos es un diccionario de 5 elementos. Entonces, esa es nuestra lista principal, la que son los estudiantes junto con sus calificaciones. El siguiente paso que vamos a hacer es
calcular el promedio de cada estudiante basado en la lista anterior. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, creamos una variable en la cual va a contener una lista nueva, en la cual vamos a colocar nuestros elementos y nuestras funciones. Como vemos, nuevamente volvemos a decir como un tipo de diccionario, en el cual nombre lo va a sacar de la variable estudiante y el promedio va a sacarlo igual del estudiante. Esto ya una vez hecho con el nombre del estudiante seleccionado. Es decir, esto lo va a hacer una vez. Va a sacar el nombre del estudiante, por ejemplo, Ana López. Por consiguiente, va a sacar el promedio. ¿Cómo? Pues de la materia matemáticas, va a sacar el promedio o la calificación de matemáticas. Más, nuevamente, el mismo estudiante, la materia ciencias, va a buscar la calificación de la materia ciencias, la va a almacenar, más literatura, que igual nuevamente va a buscar la calificación de literatura. Estos tres elementos lo va a sumar sobre 3, que es sobre para sacar el promedio, ya que son tres materias. Esto siempre y cuando va a ser, se va a buscar estudiante dentro de lo que es la lista de estudiantes. Es decir, estudiante va a almacenar la variable, o en este caso, el promedio que vamos a sacar de cada estudiante. Sin embargo, ¿de dónde va a sacar esos datos estudiante? Pues lo va a sacar de nuestra lista llamada estudiantes. Como vemos aquí la declaramos. Por lo consiguiente, el estudiante va a buscar dentro de este diccionario los datos que se está indicando en la lista. Una vez hecho esto, ya teniendo el promedio de cada alumno, en este caso se va a ejecutar las veces que en este caso tenga el diccionario, en este caso son 5, se van a ejecutar 5 veces buscar tanto el nombre como las calificaciones de las materias 5 veces en la que son la lista de estudiantes. Una vez ya teniendo el promedio y almacenándose las variables en estudiante, vamos a pasar al paso 2, que es filtrar los estudiantes aprobados. En este caso, volvemos a crear una nueva variable, en la cual vamos a crear una nueva lista para nuestra comprensión, en la cual nos dice que estudiante por el nombre. En este caso, si observamos, vemos que nuestra lista va a ser de tipo string. En la anterior lista que vimos, manejaba un tipo string y también un tipo entero, ya que sea por los nombres y por la calificación de las materias. Sin embargo, aquí solamente va a ser un arreglo simple de un string, en el cual va a sacar el nombre del estudiante y va a hacer lo que es la comparación, en este caso la condición. Vemos que tenemos un ciclo for en donde dice estudiantes va a buscar en promedios, eh, ya que la lista anterior se llama promedios, en el cual si un estudiante tiene un promedio mayor o igual a 7, quiere decir que es aprobado. Por lo que el siguiente nuestro arreglo va a funcionar de la siguiente manera. Solo nos va a proporcionar los nombres de los estudiantes que tengan una calificación mayor o igual a 7. Por lo que estudiantes que tengan una calificación menor a 7 van a ser los alumnos reprobados, por lo cual no nos van a servir esos datos, solamente queremos sacar los datos de estudiantes aprobados. Y ya una vez para terminar, lo que vamos a hacer es imprimir esa información. En este caso ponemos un print, el cual nos dice estudiantes aprobados. ¿Y cómo imprimimos esa información? Bueno, volvemos a poner un ciclo for, pero sin listas. Esta parte solamente es para imprimir la información de lo que queremos sacar. En este caso nos dice que estudiante va a buscar, o sea, se va a buscar en la lista de aprobados y se va a guardar la variable imprimir. Es decir, los estudiantes que estén aprobados se van a guardar en la variable estudiantes y nuestra variable imprimir contiene solamente los datos estudiantes. Por lo cual, al ejecutar el código, solo nos va a proporcionar los nombres de los estudiantes que aprobaron las materias. O en este caso, su promedio general. Entonces, si ejecutamos el código, vemos que los estudiantes aprobados ya se ejecutó, ya se hizo toda la información que le acabo de explicar. En este caso nos tira son tres nombres: Ana López, María Rodríguez y Valeria Cruz. De acuerdo a los parámetros que nosotros indicamos aquí, en tanto el nombre del estudiante, en sacar la calificación de cada materia, pues de calcular el promedio y sobre todo filtrar los elementos de los estudiantes aprobados y no aprobados, lo decimos por medio de listas, en las cuales esas listas contienen las expresiones y nuestras condiciones indicadas por cada lista. Como vemos, podríamos hacerlo simplemente indicando cada lista, los datos. Sin embargo, para la comprensión de estas,
se hace de esta forma para que de cualquier manera acortemos el código y se comprendan y tengamos condiciones más específicas para que podamos usarlo de manera más específica. En este caso podemos usarlo para muchas situaciones, pero en este caso, por ejemplo, tenemos de lo que son estudiantes aprobados. Y de esta manera culminamos lo que es el tema de comprensión de listas. Los